¿Cómo circula la sangre? ¿Cómo circula la sangre? Claro, precisamente, y esto en realidad es un principio físico que no solamente se da en los vasos sanguíneos, sino que se da en cualquier conducto por el cual circule un líquido, en que el líquido circula en capas concéntricas, ¿sí? En que la capa más central o la lámina central va a mayor velocidad que las capas que van en la periferia, lo cual de todas maneras tiene lógica porque el líquido, en este caso el anillo de sangre que va pegado a los vasos sanguíneos va generando mayor roce y por lo tanto tiende a ir más lento en comparación con lo que va al centro. Por eso esa es la figura que muestra acá. Y si nosotros congeláramos la sangre en un momento determinado, toda la sangre que va al centro iría más adelante que la que va pegado a las paredes de los vasos sanguíneos. Por eso se llama flujo laminar, porque el líquido circula en láminas. Ahora, en ese sentido, más allá de lo curioso que podría parecer, esta forma de circulación explica por qué cualquier imperfección en las paredes de los vasos sanguíneos y que genere turbulencia, porque la turbulencia es lo que contrasta con el flujo laminar, es lo que genera inmediatamente la señal de la formación de algún coágulo. ¿Sí? Por eso las turbulencias o la disminución de la velocidad en la cual fluye la sangre es la primera señal que el organismo interpreta como que hay algo que está interrumpiendo la continuidad del vaso sanguíneo y por lo tanto se debe formar un coágulo. ¿Sí? ¿El laminar es en todas, en capilares, venas, vasos, todas? Sí, pero no, yo diría que es más notorio, mucho más evidente en los grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Y en los capilares prácticamente es tan poco el volumen de sangre que circula que prácticamente, de hecho en los capilares hay que imaginar de que un glóbulo rojo pasa apretadito por los capilares, así de delgados son los capilares. Es lo que muestra un poco, vasos pequeños solamente tenemos un flujo que es más simple, por eso además, ¿se acuerdan que hablábamos de que la velocidad de flujo en los capilares era el más lento dentro del sistema circulatorio? Porque en realidad ese pequeño hilo de sangre va en constante roce contra la pared del vaso sanguíneo. Pero finalmente eso es lo que necesitamos para que haya tiempo suficiente para que haya difusión de gases, de nutrientes hacia la célula y también desde la célula hacia la sangre. Ahí tenemos el concepto técnico. La lámina más central es la capa axial. Axial significa eje, nunca olvidemos eje, versus la capa endotelial, que es la más lenta. ¿Sí? Con eso entonces dejamos el tema de la sangre y el sistema vascular, para enfocarnos ahora entonces a lo que es la última parte del capítulo, que tiene que hablar un poco o sentar bases bastante generales de cuál es el funcionamiento cardíaco. Algo conversamos en la exposición a propósito de la exposición, ya alcanzaron a exponer dos grupos. Hoy día tenemos clase, el próximo sábado tenemos la cátedra. ¿Alcanzó el ecocardiograma? ¿Nada? No, uno solo. Es que en la otra sección ya. Okay. Y por lo tanto el 29, el siguiente sábado, que viene a ser sábado 4, 5, 6 por ahí de enero. 5. Ahí retomamos la expo, por lo tanto para ese día traigan los trabajos para exponer. Ahora, finalmente, ¿para qué va a servir la nota de las exposiciones? Para subir notas de cátedra. Más que ya tenemos hartas notas de control, en el laboratorio ya nos llenamos de notas de control, y están todas las notas buenas por lo demás. Así que no las corregí, pero deben estar buenas. Sí, porque No tiene esperanza. tengo un par de uno ahí que Ya, por lo tanto, para el 5 de enero entonces el resto de los grupos. ¿Sí? Anatomía cardíaca básica, y tan básica como recordarle que el corazón es un órgano muscular hueco formado por 4 cavidades,
4 cámaras, 2 cámaras superiores que son las aurículas, y los ventrículos que son las dos cámaras inferiores, aurículas o atrios, si a ustedes les parece mejor. Un órgano muscular, dijimos entonces, ¿qué tipo de músculo posee el corazón? ¿Perdón? Sí, estriado cardíaco. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace especial al músculo cardíaco en relación, por ejemplo, como menciona el músculo estriado? Porque en realidad la estructura del músculo cardíaco, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es casi igual a la del músculo estriado. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Que lo hemos conversado ya un poquito, ahora lo vamos a recordar. ¿Cuál es la gran diferencia del músculo cardíaco? Claro que tiene estas uniones de hendidura entre las células y que por lo tanto permiten de que el impulso nervioso pase rápidamente y todas las células se contraigan como una sola masa, que es lo que llamamos sincicio o sincipio. Pero estructuralmente vamos a ver de que el músculo cardíaco está formado por sarcómeros, actina, miosina, troponina, todo lo que vimos en la contracción muscular, excepto con esta diferencia que tiene que ver con que tiene la capacidad de conducir con mayor facilidad el impulso eléctrico, y no como el músculo estriado que tenía que esperar que una neurona, la placa motora, se estimulara con acetilcolina para recién generar contracción muscular. Vamos a ver enseguida. ¿Qué capas forman el corazón? Principalmente 3 capas. Un endocardio, una capa interna llamada endocardio. Sí, claro. Un examen de orina que tiene. Claro. Sí, pero pan con pateza. Un endocardio, entonces, que no es tejido muscular, principalmente tejido mucoso, que es el que da origen a las válvulas cardíacas por lo demás. Por eso las endocarditis, ¿sí?, son tan complicadas porque generalmente afectan el funcionamiento valvular y suelen asociarse a soplo. Principales causas de endocarditis bacterianas. ¿Perdón? Tumorales. ¿Hay tumores cardíacos? ¿Han escuchado de tumores cardíacos? No. También pericardio. ¿Ustedes han escuchado de tumores cardíacos? Entonces, si un testigo tendrá que poder... Sí, la verdad es que hay tumores cardíacos. Sí. Yo diría que dentro de los tumores son como de los menos frecuentes, pero lo hay, sí. Y generalmente el origen de esos tumores suele ser el tejido muscular o el endocardio. Siempre se habla, ¿por qué hay que hacer traje? Es un tema que es... Claro, porque todo ese... Toda esa jungla de bacterias que hay en la boca que se exacerban cuando hay acúmulo de tártaro dental, se están tragando constantemente. Y los principales tejidos a los cuales migran estas bacterias, que muchas veces no solo son microorganismos, sino que son complejos antígenos anticuerpos, migran o al glomérulo renal o al endocardio. Ahí se instalan, ahí generan un cuadro inflamatorio, y si son complejos antígenos anticuerpos, además hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico, y por lo tanto el cuadro inflamatorio puede ser mucho más grave. Entonces, la insuficiencia cardíaca valvular o la insuficiencia renal suelen ser las consecuencias. Piometras también se han asociado mucho a este tipo. Pensemos, estamos tragando, bueno, todos ya estamos tragando bacterias porque tenemos claro que nuestra boca está llena de bacterias, digamos. En el caso de los animales, lo mismo. De ahí lo que no sé si lo mencionamos, pero el criterio de que toda herida por mordedura hay que asumir que se va a infectar. Sí, porque la boca de los animales, igual que la nuestra, no es estéril por ningún lado. ¿Ah? ¿La de los animales? Pero eso para una conversación. Sí. Claro.
De ahí entonces que la saliva igual tenía cierto efecto germicida, ¿se acuerdan? Y más que protegernos de los microorganismos que consumíamos en el alimento, es un poco para mantener a raya esta flora, esta microbiota bucal. Ya, endocardio entonces. El miocardio, que es el que más vamos a conversar, que es precisamente la capa muscular, ¿sí? Que es la capa más importante, por eso hablamos de que el corazón es un órgano muscular. El miocardio entonces que es este tejido contráctil que permite que el corazón se contraiga y se relaje de manera rítmica. Y un pericardio, que es una capa que envuelve al corazón, una membrana que envuelve al corazón. Es la principal encargada de producir el líquido pericardio. Este líquido que permite que el corazón dentro de esta bolsa pueda contraerse y relajarse de manera lo más fluida, lo más suave posible. Válvulas. Como dijimos, las válvulas se originan desde el endocardio. Y en el corazón hay 4 válvulas principales. 2 válvulas que conectan aurículas con ventrículos. Que permiten el paso de la sangre, y no solamente permiten el paso, sino que evitan el reflujo de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y otro par de válvulas muy importantes que permiten el paso de la sangre desde los ventrículos hacia las arterias que salen del corazón. En el caso del corazón derecho, permiten la salida de la sangre a la arteria pulmonar, que aunque es una arteria pulmonar, es sangre venosa, ¿cierto? Esa era la gran excepción que teníamos. Y en el caso del corazón izquierdo, que es sangre arterial, permiten el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Adelantándonos un poco al concepto que está al final, cuando hay una falla en el funcionamiento de estas válvulas y se provoca reflujo de sangre dentro de las cámaras cardíacas, provocan un sonido particular que es lo que llamamos soplo, ¿sí? Los cuales se detectan a la ocultación. Existen distintas zonas para ocultar las distintas válvulas, por lo tanto es muy importante detectar cuál válvula es la que está generando el soplo. Soplo hay en distintos grados porque claramente esta falla valvular puede existir en distintos grados. Porque siempre es muy importante cuando se evalúa el corazón saber si lo que me está fallando es el corazón izquierdo o el corazón derecho. Porque fallas del corazón izquierdo arterial en que la sangre no sea expulsada adecuadamente del corazón, físicamente, ¿quién va a empezar a tener problemas? Bueno, uno, si la sangre no es suficiente, el organismo completo, pero si la sangre, digámoslo así, desde los pulmones la sangre llega en un 100%, pero solo expulso el 80%, hay un 20% que se va acumulando y empieza a generar problemas hacia atrás siempre, como cualquier congestión. Y por lo tanto son los pulmones los más afectados. En cambio, si es el corazón derecho el que está recibiendo la sangre que vuelve del organismo, la que empieza a tener problemas de circulación, es decir, recibe un 100%, pero hacia los pulmones solo sube el 80%, la congestión va a empezar a ocurrir hacia hacia la circulación general. Por eso es muy importante cuál de los dos corazones está dando problemas. Lo que habíamos conversado, la irrigación, cómo se nutre el corazón, muy bajo porcentaje el endocardio es capaz de absorber por difusión simple nada más, gases o nutrientes de la misma sangre que circulan por el corazón, pero en general es el sistema coronario, ¿sí? El principal sistema circulatorio que nutre al músculo cardíaco. El sistema coronario, la principal arteria coronaria nace inmediatamente en cuanto emerge la aorta desde el corazón, inmediatamente sale la arteria coronaria que obviamente se va ramificando para poder perfundir a todo el músculo cardíaco. Y de la misma manera tenemos las venas coronarias que van recogiendo, al igual que cualquier sistema capilar,
los desechos del metabolismo del músculo cardíaco y lo llevan, finalmente lo entregan a las venas cava. Un microsistema circulatorio para nutrir el corazón. Entonces, cuando hay problemas de infarto del corazón, principalmente lo que falla son las arterias coronarias. ¿Cierto? El pobre. No, yo pensé que usted va a intervenir ahí. Estaba esperando su testimonio. Tengo sí. El concepto de infarto lo habíamos comentado, ¿sí? Infarto era igual a isquemia más necrosis. Es decir, un tejido se infarta cuando en primera instancia empieza a fallar la irrigación de ese tejido, isquemia. Y cuando esa falta de irrigación ya se prolonga por demasiado tiempo y genera un daño irreversible en el tejido, se produce muerte celular, necrosis. Por lo tanto, infarto es igual isquemia, disminución de la irrigación, más necrosis. Los infartos, insistimos, recordemos que los infartos pueden ocurrir en cualquier tejido del organismo. Y en patología van a ver de que hay dos tipos de infartos. Existen los infartos que se le llaman infartos blancos e infartos rojos. ¿El suyo cuál fue? El blanco. Sí, está asociado a qué está asociado los colores? Y blanco, porque me gusta el blanco. Porque me gusta el blanco. No, pero en realidad ya Taponamiento arterial. Entonces, pero por. ya, ok, no se preocupe. El café está acá, por supuesto. No, pero en el fondo pensemos, un tejido blanco, ¿qué me hace pensar? Que hay un tejido pálido, digamos, para no decir blanco. No, pero en términos de irrigación, claro, un tejido que perdió irrigación, perdió perfusión. ¿Sí? Y si es un tejido, un infarto rojo, ¿qué acercaría a pensar? Y ojo, se llaman así porque macroscópicamente cuando se ve el órgano afectado por el infarto, se ven zonas blancas, muy pálidas, o en otros casos se ven zonas muy enrojecidas, casi enrojecidas. Casi como rojo. Casi como rojo. Un coágulo obstruye un vaso sanguíneo, por lo tanto se corta la irrigación hacia este tejido, el tejido comienza a ponerse pálido. ¿Sí? Isquemia. ¿Sí? Y finalmente, si eso persiste en el tiempo, dijimos necrosis. Sin embargo, recordemos que siempre que hay obstrucción en el flujo sanguíneo ocurren dos fenómenos. Uno se corta la irrigación, pero ¿qué pasa hacia atrás? Comienza una congestión sanguínea, en que si son capilares y hay ruptura de vasos sanguíneos, de capilares, hay hemorragia. De ahí viene entonces el infarto rojo. Sí, tiene que ver entonces cuál es el vaso sanguíneo que sufre la obstrucción, porque cuando son capilares, el aumento de la presión hidrostática por la congestión empieza a llenarse, a congestionarse el vaso sanguíneo, genera ruptura, hemorragia. Eso es el infarto rojo. Ojo, igual hubo un infarto, igual hubo muerte de tejido, pero esta zona de tejido pálido se ve encubierto por la hemorragia que provocó el mismo. Aquí hicimos un coágulo, sí, pero puede ser una masa que está obstruyendo, es variable. Pero eso más de patología, infartos rojos e infartos blancos. Hablan un poco de la causa. ¿Sí? Y bueno, arritmia, el concepto de arritmia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con
como dice su nombre, se altera el ritmo cardíaco, porque si hay algo que caracteriza el funcionamiento cardíaco es su ritmicidad. Y por lo tanto, ¿qué debiera pasar para que falle o se altere el ritmo cardíaco? ¿Perdón? Algo debe pasar en la conducción nerviosa del impulso en el músculo cardíaco que se pierde este ritmo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Por lo tanto, las arritmias... ¿sí? Puede ser, pero lo más frecuente, ¿qué pasa si se provoca un infarto en una zona en que están, por ejemplo, los senos, los nodos que provocan o generan el impulso nervioso? Porque alguien con un infarto en algunos casos deben colocar un marcapaso artificial. ¿Sí? Porque los tejidos que generan el impulso nervioso no hay que ser tan como tajantes en decir falla el tejido del nodo nervioso y por lo tanto no hay impulso nervioso, ¿no? Porque eso significaría la muerte instantánea del individuo. Pero claramente que el corazón tiene esa capacidad de generar focos ectópicos, ¿sí?, de impulsos nerviosos. Es decir, falla por ejemplo, lo vamos a ver a continuación, el nodo sinusal, que es el primer marcapaso natural que está ubicado en las aurículas, que genera el primer impulso para que el corazón se contraiga. Si por alguna razón falla, se pueden generar otros focos que generan impulsos nerviosos. De ahí entonces la importancia de que las sinapsis eléctricas sean bidireccionales, porque si se genera en otro lado el impulso nervioso, igual va a llegar a todos los tejidos. Por lo tanto, las arritmias se pueden detectar con el examen fonendoscópico, pero para llegar a un diagnóstico certero necesito exámenes complementarios. Ustedes hablaron de la ecocardiografía, o el ecocardiograma también, perdón, el electrocardiograma o la ecocardiografía, que ya es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación de que hay un sistema, hay un circuito nervioso llamado el sistema excitoconductor del corazón. ¿Y por qué se llama sistema excitoconductor? Porque no solamente genera un impulso nervioso, sino que además tiene un sistema para conducirlo. Cuando hablamos de que el corazón posee un automatismo, lo que estamos diciendo es que el corazón puede generar impulsos nerviosos totalmente independientes del sistema nervioso. Entonces, por eso hablamos de un corazón que no está fuera del organismo, puede seguir latiendo por un rato por fuera. En ese sentido, el sistema excitoconductor del corazón posee dos llamados marcapasos naturales, que son el nodo sinusal, y entendamos marcapaso natural como un tejido nervioso especializado que genera un impulso nervioso cada cierta cantidad de tiempo y de manera primero automática y rítmica. Segundo, un sistema nervioso conductor, porque uno dice, bueno, pero si todas las células están conectadas por estas uniones de hendidura, basta con que una célula se estimule y todo el resto va a ocurrir, pero para que la contracción sea eficiente existen redes nerviosas que aseguran de que el impulso nervioso no se pierda o se generen, como decíamos recién, impulsos nerviosos de apoyo en el caso de que a lo mejor la descarga del nodo sinusal no sea todo lo eficiente que debiera. Entonces tenemos una red nerviosa que se preocupa de que se contraigan en primer lugar las aurículas. El nodo sinusal es el que da la frecuencia cardíaca. Sí. Y si uno va más allá y recuerda los factores que afectan la frecuencia cardíaca, como el sistema simpático o parasimpático, porque el simpático lo acelera, el parasimpático lo regula, ¿sí? Este es el nodo que se ve afectado por esa influencia. Ahí lo vamos a conversar. Y luego de que se contraen las aurículas, el impulso llega a un segundo marcapaso natural, que es el nodo aurículo-ventricular, que ya está más como en el centro del corazón, y que genera un nuevo impulso
para que se contraigan ahora los ventrículos. Y aquí las principales estructuras nerviosas que se han detectado es haz de His, que viaja por el tabique interventricular y que luego se ramifica en la red de Purkinje. Sí, que son nervios mucho más pequeños, pero que se irradian hacia los ventrículos de manera de asegurar que la contracción se provoque adecuadamente. Así que yo lo voy a mover de manera más gráfica. Pero antes de eso. Entonces, el músculo cardíaco tiene tres características. Posee inotropismo, que es la capacidad de tener un automatismo para contraerse. El inotropismo apunta al automatismo del músculo cardíaco, independiente del sistema nervioso. Okay. Puede generar un impulso, pero no basta con eso. Tiene que tener además un cronotropismo, que este impulso se genere de manera rítmica. En general es cada 0,7 segundos. Un ciclo cardíaco dura aproximadamente entre 0,6 y 0,7 en un individuo en reposo. Un cronotiempo, ¿cierto? Frecuencia, ritmicidad. Es decir, genera un impulso, posee ritmicidad en la producción de este impulso y además tiene la capacidad de conducir este impulso hacia todo el músculo cardíaco, que es lo que denominamos dromotropismo. Eso es como la característica del músculo cardíaco y por lo tanto, aunque estructuralmente es casi igual al músculo estriado, termina definiéndose como un tipo muscular diferente. El músculo liso, estriado y el cardíaco. Capacidad de generar un impulso, de hacerlo rítmicamente y además de conducir la información. Adelante. Lo que mencionábamos, si nosotros analizáramos la estructura del sarcómero cardíaco, la estructura es la misma que la del músculo esquelético. Sin embargo, funcionalmente hay algunas diferencias. Ahí se ve como en la animación se ve cómo se genera el impulso primero en el nodo sinusal. La información viaja por las aurículas para que estas se contraigan y luego se estimula el nodo aurículo-ventricular, el cual genera la contracción de los ventrículos. Ese es el ciclo cardíaco básico. No es para que la noten porque además tampoco definía la imagen, pero solamente, bueno, está en el Power. El Power no se ve como que no se ve. Con lupa, pero sí. Pero más allá de esto, ni siquiera leanlo, pero lo que está marcado son los principales puntos que diferencian, y eso es lo que busca esta tabla, no que se la aprendan de memoria, por supuesto, porque en realidad esta mitad ya se la sabe. Cómo se contrae el músculo esquelético. Recordando eso, hagamos una comparación de cuáles son los puntos que se diferencian con el músculo cardíaco. Primero, el potencial de acción se genera en una neurona motora somática, en el músculo esquelético, que era la placa motora, ¿cierto? Si una neurona no estimula la fibra muscular, esta no se contrae. Sin embargo, en el músculo cardíaco no necesitamos el estímulo de una neurona motora, ¿sí?, para que el músculo se contraiga.
porque posee automatismo, posee su propio marcapaso natural. Lo que sí no podemos desconocer es que el efecto de las neuronas motoras pueden alterar la frecuencia con la que se descarga el impulso nervioso, como dijimos recién. Si una neurona motora del sistema simpático va a generar un aumento en la descarga del nodo sinusal, lo que va a traducirse en un aumento de la frecuencia cardíaca. Si la neurona motora es del sistema parasimpático, el efecto contrario. Pero no requiere, ese es el punto, no requiere de una neurona motora para que el corazón se contraiga. ¿De acuerdo? Primera diferencia. Como recordamos, en la placa motora del músculo esquelético, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina. ¿Sí? Hay una sinapsis química. Recordemos que la definición de sinapsis no era solo el traspaso de información de una neurona a otra, sino que también era de una neurona hacia el tejido efector. Eso también se define como sinapsis. Pero en el caso del músculo cardíaco o cardíaco, no hay neurotransmisores, porque no funciona con sinapsis químicas, funciona con sinapsis eléctrica, en que se genera el impulso en el nodo sinusal. ¿Y cómo pasa la información de una célula a otra? Por las uniones de hendidura. No hay liberación de neurotransmisores. Los únicos neurotransmisores son los que pueden generar cambios si son del sistema simpático o parasimpático. ¿De acuerdo? Pero una vez que se genera el impulso en el corazón, no necesita de neurotransmisor. ¿No sería como calcio y potasio? ¿Perdón? ¿Eso sería como calcio y potasio? ¿Cómo se llama? Para la contracción. O sea, requiere de calcio, vamos a ver que requiere de calcio el músculo cardíaco. Porque tiene troponina C, tienen que descubrirse los sitios de unión, es igual que el sarcómero. ¿Pero a qué se refiere con que igual se requieren algunos como neurotransmisores? Para que generen una alteración en la frecuencia con que descarga el nodo sinusal. Porque eso sí sería una sinapsis química. Pero el impulso que se genera dentro del músculo cardíaco ya no requiere de uso de neurotransmisores. Por lo tanto, para que luego que se libera la acetilcolina el músculo se estimule, necesita la activación de receptores colinérgicos, es decir, receptores que reciban la acetilcolina y esto estimule al músculo para que en primer lugar comience a liberarse el calcio hacia el sarcoplasma y por lo tanto se genere la contracción muscular. En este caso no hay receptores, obviamente, para neurotransmisores. Por eso dice un corazón total o parcialmente denervado, fea la palabra, pero que ya no tiene inervación, sigue latiendo. ¿Sí? La siguiente diferencia dice, en el caso del músculo esquelético, recordemos, el potencial de acción se forma en la fibra muscular, ¿sí? En la placa motora, pero no se transmite a otras células, a menos que esa otra célula sea estimulada por otra neurona motora. Y como ya comentábamos, en el caso del músculo cardíaco, como hay uniones de